Creed en sus profetas. Lunes 8 de agosto 2022. Josué 20. Ciudades de refugio. El Señor habló a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: designen las ciudades de refugio de las que yo les hablé por medio de Moisés, para que pueda huir allí el homicida que mate a una persona accidentalmente sin premeditación, a fin de que sirvan de refugio ante el vengador de la sangre. El que se refugie en alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no entregarán en su mano al homicida, porque mató a su prójimo sin premeditación, sin haberle tenido odio previamente. Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la asamblea y hasta la muerte del sumo sacerdote que haya en aquellos días. Entonces el homicida podrá volver y venir a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces designaron a Quedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, a Siquem en la región montañosa de Efraín, a Kiriat Arba, que es Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y al otro lado del Jordán, al este de Jericó, designaron a Béser, en el desierto, en la meseta, de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que habitara entre ellos, para que pudiera huir a ellas cualquiera que matara a una persona accidentalmente, y no muriera por mano del vengador de la sangre, antes de comparecer delante de la asamblea. Fe y obras. Capítulo 2. La norma de la verdadera santificación. Para muchos, la santificación es meramente justificación propia, y sin embargo estas personas declaran osadamente que Jesús es su Salvador y santificador. ¡Qué engaño! ¿Acaso el Hijo de Dios va a santificar al transgresor de la ley del Padre, esa ley que Cristo vino a exaltar y honrar? Él testifica: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Dios no va a rebajar su ley para ponerla a nivel de las normas imperfectas del hombre. Y el hombre no puede satisfacer los requerimientos de esta ley sin experimentar arrepentimiento delante de Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, 1 de Juan 2:1. Pero Dios no entregó a su Hijo una vida de sufrimiento e ignominia y a una muerte oprobiosa para exonerar al hombre de la obediencia de la ley divina. Tan grande es el poder engañoso de Satanás que muchos han sido inducidos a considerar que el sacrificio de Cristo no tiene real valor. Cristo murió porque no había ninguna otra esperanza para el transgresor. Este puede tratar de guardar la ley de Dios en el futuro, pero la deuda en la que ha incurrido en el pasado permanece, y la ley debe condenarlo a muerte. Cristo vino a pagar esa deuda por el pecador, la cual era imposible que éste pagara por sí mismo. Así, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, le fue concedida al hombre pecador otra oportunidad. La sofistería de Satanás. Es sofistería de Satanás la idea de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. La muerte de Jesús no modificó ni anuló ni menoscabó en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Salvador establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Ambos van de la mano a través de todas las dispensaciones. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmos 85:10. Jesús, nuestro sustituto, aceptó cargar por el hombre con la penalidad de la ley transgredida. Cubrió su divinidad con humanidad y de ese modo llegó a ser el Hijo del Hombre, un Salvador y Redentor. El hecho mismo de la muerte del amado Hijo de Dios a fin de redimir al hombre muestra la inmutabilidad de la ley divina. Cuán fácilmente, desde el punto de vista del transgresor, Dios podría haber abolido su ley, proveyendo así una vía por la cual los hombres pudieran salvarse y Cristo permanecer en el cielo. La doctrina que enseña libertad mediante la gracia para quebrantar la ley es un engaño fatal. Todo transgresor de la ley de Dios es un pecador, y nadie puede ser santificado mientras vive conscientemente en pecado. La condescendencia y la agonía del amado Hijo de Dios no fueron soportadas para concederle al hombre libertad para transgredir la ley del Padre,
y no obstante, sentarse con Cristo en su trono. Fueron para que mediante los méritos de Jesús y el ejercicio del arrepentimiento y la fe, hasta el pecador más culpable pudiera recibir perdón y obtener fortaleza para vivir una vida de obediencia. El pecador no es salvado en sus pecados, sino de sus pecados. ¿Qué es el pecado? El alma debe primeramente ser convencida de pecado antes que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. El pecado es infracción de la ley, 1 de Juan 3:4. Yo no conocí el pecado sino por la ley, Romanos 7:7. Cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Se vio condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué constituye el pecado. Es imposible para el individuo experimentar la santificación bíblica mientras sostenga que si cree en Cristo, da lo mismo que obedezca la ley de Dios o que la desobedezca. Los que profesan guardar la ley de Dios y sin embargo en el corazón se entregan al pecado, son condenados por el testigo verdadero. Pretenden ser ricos en el conocimiento de la verdad, pero no están en armonía con sus principios sagrados. La verdad no santifica sus vidas. La palabra de Dios declara que quien profesa observar los mandamientos, pero cuya vida contradice su fe, es ciego, miserable, pobre y desnudo. La ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del hombre tal cual es, y sostiene delante de él el modelo correcto. Algunos se alejarán y olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epítetos injuriosos contra la ley, como si esto pudiera remediar sus defectos de carácter. Pero otros, al verse condenados por la ley, se arrepentirán de su transgresión y mediante la fe en los méritos de Cristo, perfeccionarán el carácter cristiano. Condenados por la luz que rechazan. El mundo entero es culpable ante la vista de Dios por transgredir su ley. El hecho de que la gran mayoría continuará transgrediéndola y permanecerá así en enemistad con Dios, no es razón para que algunos se confiesen culpables y se vuelvan obedientes. Para un observador superficial, personas que son naturalmente amables, educadas y refinadas pueden parecer que llevan una vida perfecta. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 de Samuel 16:7. A menos que las verdades vivificantes de la palabra de Dios, cuando se presentan a la conciencia, sean aceptadas de manera inteligente y entonces cumplidas fielmente en la vida, ningún hombre podrá ver el reino de los cielos. Para algunos, estas verdades son atractivas por su carácter novedoso, pero no las aceptan como la palabra de Dios. Los que no reciben la luz cuando les es presentada serán condenados por ella.